Seguimos con las profecías sobre el Mesías. Hablamos de las antiguas profecías que decían dónde comenzaría su ministerio y que antes de él vendría un profeta para preparar el camino. Dice Isaías 43 y también en Malaquías 3:1, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto lo hizo Juan el Bautista. Y dice de él la escritura, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 al 3 y también encontramos 11:10 en el libro de Juan y también en Lucas. Esto fue profetizado sobre el mensajero que vendría antes de él en el año 757 al 697 antes de Cristo. Juan el Bautista vino a preparar el camino al Señor, predicando el arrepentimiento de los pecados. El profeta Malaquías también profetizó esto 440 años antes. La profecía está hablando de que Juan el Bautista le prepararía el camino al Señor, llamando de esta manera Dios a Jesucristo, ya que realmente a quien Juan le preparaba el camino era al Señor. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad de nuestro Dios. Esta profecía reconoce la divinidad de Cristo. Isaías 43. El Evangelio de Lucas dice que cuando nació Juan el Bautista, su padre profetizó que Juan prepararía los caminos de Jehová. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, dice Lucas 1:76. Juan dio testimonio de que él estaba preparando el camino para Jesús cuando dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, el Cordero de Dios. Juan 1:23 al 36. Esta es la profecía que da, esta es la descripción que da Juan de su trabajo, de su ministerio y también de lo que Jesucristo tenía que hacer. También encontramos en la escritura que él iba a empezar su ministerio en Galilea. Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, del aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13 registra esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Desde entonces comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue profetizado entre el año 757 al 697 antes del nacimiento de Cristo por Isaías. El Mesías debía comenzar su ministerio en Israel, en la zona de Galilea. Esto excluye todos los demás países y regiones del mundo. De hecho, Cristo predicó solo en el pequeño país de Israel.
y por un periodo de tiempo muy breve, unos 3 años aproximadamente, sin escribir ningún documento. Sin embargo, ningún hombre en la tierra ha influido tanto como el mensaje de Jesucristo. Entonces, de esta manera podemos ver cómo tenía que nacer el Cristo, empezar su ministerio en Galilea. Había un mensajero antes de él y también vemos las profecías que hablan sobre los milagros que haría y de las parábolas con las cuales él hablaría. Dice en Isaías 35, 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mateo 39, 3 nos relata, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta profecía fue escrita por Isaías sobre el año 725 a.C. Juan el Bautista preguntó en un momento si Cristo era el Mesías esperado o si debían de esperar a algún otro. Eso leemos en Mateo 11, 2 al 5. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, del Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Se cumplió la profecía que hablaba de las sanidades que el Mesías haría, cuando Isaías dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53, 4 y 5. En el Nuevo Testamento nos cuenta cómo se cumplió esta profecía diciendo en Mateo 8, 16 y 17, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También tenemos textos referentes sobre su ministerio de milagros que podemos leer Mateo capítulo 9, versículos 32 al 33, Marcos 7, 33 al 35, Juan 5, 5 al 9, capítulo 9, 6 al 11, también en el 11 del Evangelio de Juan, en los versículos 43, 44 y 47, para ampliar nuestra lectura. También nos cuenta que él hablaría por parábolas, usaría las parábolas para enseñar. Y nos dice Salmo 78, 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y en Mateo 13, 34, todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba. En esta profecía escrita por el rey David, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, se menciona la forma de predicar que usaba Jesús para comunicar sus enseñanzas a la gente sencilla que le escuchaba, las parábolas, historias y cuentos de la vida cotidiana que contienen una enseñanza. Él utilizaba esto para enseñar las verdades del reino por medio de parábolas. Así que vemos que todo esto, todas estas profecías respecto al Mesías se fueron cumpliendo cabalmente en su vida. Continuaremos más adelante sobre su estadía y luego estudiaremos sobre las profecías que se cumplieron el día en el cual él es arrestado y luego muere. Dios le bendiga.